Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, son las 11 de la mañana con 5 minutos y vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Estamos en contacto hasta ahora con la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, nos acompaña aquí en CNN Chile Radio. Bienvenida, doctora. Gracias, Sebastián, a ti y a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Doctora, bueno, hemos tenido noticias preocupantes en materia de circulación de virus respiratorios en los últimos días porque las cifras muestran que ha aumentado la circulación, la positividad de las muestras, según los últimos datos, alcanza ya más del 49%, en una cifra bien alta. ¿Cuál es el escenario que están viendo ustedes desde este punto de vista de circulación de estas enfermedades que pueden ser muy serias? Bueno, efectivamente es un escenario que preocupa porque además lo que ha ocurrido en gran parte del país es que tenemos esta situación también ambiental, ¿no es cierto? Y de lluvias y temperaturas que claramente hacen más complicado el tema de la circulación de estos virus. Vemos cómo circula el rinovirus en primer lugar, que es el virus del resfrío común, que no por asociarse a resfrío no produce síntomas que pueden ser bastante molestos, es muy contagioso y también puede causar, por supuesto, inasistencia laboral o complicaciones más graves en pacientes crónicos. Está seguido del virus respiratorio sincicial, que pone en problemas a los dos a edades extremas, a los niños menores de 4, pero también a los adultos mayores. Y por último, la influenza, que está en primer lugar influenza B y A. Recordemos que los dos tipos de influenza están cubiertos actualmente por la vacuna. Esto, por supuesto, sí. sobrecarga, como siempre, cada año las redes de urgencia y también Sí, claro. las hospitalizaciones. Doctora, ¿y qué factores son los que están incidiendo más en estos aumentos, en estas cifras? Bueno, siempre nuestra realidad del invierno, en el fondo, la realidad del invierno, y finalmente eso hace que estos virus, que son algunos permanentes y otros también que son estacionales, ¿no es cierto? Y eso hace que se produzca en las personas, que somos quienes nos enfermamos, ¿cierto? Vamos diseminando estos virus entre uno y otro. Hay condiciones también importantes de hacinamiento, también en el transporte público, los niños que volvieron de clases, que también influye, porque estando en sus casas obviamente la circulación viral es menor. Así que bueno, esto es lo estacional, es propio de un invierno, y este ha sido además un invierno especialmente helado, húmedo, con lluvias, Sí. con una cosa como climática también que ha sido distinta y que también influye. Doctora, y en ese sentido, el que se haya registrado esta cifra, que es la más alta de las últimas 3 semanas epidemiológicas, ¿es preocupante o es un escenario, entre comillas, normal, digamos, dentro del contexto invernal? La verdad que siempre es preocupante cuando la positividad de los virus aumenta, Sebastián, y por eso es importante estos espacios de comunicación con las personas, para que extremen las medidas de cuidado. Si tienen síntomas respiratorios, ponerse una mascarilla, consultar precozmente si hay signos de dificultad respiratoria, un niño en que no pueden bajar la fiebre, un adulto mayor que puede no tener fiebre, pero puede tener un poquito más de estar más aletargado, más Sí. decaído, comiendo mal o incluso disvariando, ¿no? Todas esas signos tienen que obligar a consultar precozmente en los dispositivos de urgencia, tanto públicos como privados. También evitar consultar de más y por lo tanto si los pacientes no tienen factores de riesgo y los podemos manejar en la casa, eso también es importante. Y sobre todo ventilar bien las habitaciones, entender que nosotros no nos enfermamos por el frío, obviamente. Hay que tratar de mantener una temperatura acorde, ¿no es cierto?, para los niños en las salas de clase, en las casas, pero es muy importante la ventilación. Ahora, doctora, el problema, a su juicio, ¿es de comunicación, de la comunicación de riesgo, de las conductas de cuidado? ¿Ha habido un problema desde ese punto de vista en las campañas de invierno? Yo diría que luego de la pandemia se han instalado fuertemente las medidas de protección. Cuando uno sube al transporte público ve cada vez más personas con mascarilla. Siento que también tenemos comportamientos que son acordes a un aprendizaje. Sin embargo, claro, a veces nos la ganan los virus, nos la gana el frío y por lo tanto ahí, claro, se va esto haciendo un poco sinergia con lo que es una campaña de comunicación. Uno ve a la Subsecretaría de Salud Pública y esa subsecretaría y las Seremis también comunicando. Incluso hace un par de semanas se abrió la vacuna de influenza a todas las personas que no han recibido las vacunas y que estaban fuera de los grupos iniciales. Sin duda hay una tranquilidad en el sentido del Nirsevimab. Recordemos que
ya es tercer año en que se usa este anticuerpo, ¿cierto?, que protege a los niños contra el virus sincicial. Y eso da mucha tranquilidad en términos de que los niños no corran riesgo severo, los niños recién nacidos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, yo diría que es como todos los inviernos, eh, y es algo que sin duda no hay que bajarle el perfil. Eso es muy importante, saber que la vacuna de influenza, incluso además de prevenir la influenza, prevenir morir de influenza o enfermar gravemente, incluso ofrece como una protección contra riesgos de muchas veces cardiovasculares. Hoy día es uno de los pilares de prevención, por ejemplo, de infartos al corazón, es prevenir la influenza. O sea, Ajá. con los virus no se juega, los virus pueden ser muy graves si nos pillan mal parados o con enfermedades crónicas o a edades límites como niños muy pequeños o adultos mayores, y por lo tanto tomarnos en serio las campañas de vacunación, Ujú. tomarnos en serio los cuidados, tomarnos en serio la protección de otros, por ejemplo, al usar una mascarilla. Doctora, desde el punto de vista del proceso de vacunación, ¿cómo ha sido el proceso este año en comparación a los años anteriores? Bueno, la verdad que la campaña de vacunación, yo sí podría decir que hemos notado como menos información hacia la comunidad médica. En Ujú. las campañas anteriores se nos citaba mensualmente a una reunión, este año han sido más espaciadas. Sin embargo, agradecimos que de nuevo la campaña de vacunación partiera fuerte el 1 de marzo. Han habido pocas campañas hacia la comunidad. Y yo diría que se pudo haber sido más intenso en esas materias. Ujú. No sé si lo que influyó fueron los recortes iniciales, eh, probablemente pudo haber algo de eso porque también los recortes afectaron a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Seremía. Ajá. Entonces, ahora, ¿Y hubo menos sí es recursos efectivamente para importante, las campañas? Perdone, doctora. sí. ¿Si hubo menos recursos para las campañas efectivamente este año? O sea, yo creo que el inicio de la campaña parte justo con esta circular de los recortes. Los recortes efectivamente afectan seremías y subsecretaría de salud pública. Ujú. Entonces, nosotros como colegio hemos ido a dos reuniones en la subsecretaría de salud pública, pero han sido más espaciadas que anteriormente. Y por lo tanto, yo diría que ahí sí ha habido algo como más infrecuente o Ujú. de menor intensidad de parte de la autoridad hacia las personas que trabajamos en salud y que en el fondo somos los que difundimos estas materias en la comunidad. Por lo tanto, es importante mantenernos informados. Yo Ujú. las diferencias que he notado es que se nos ha citado menos veces que en el gobierno anterior, y que ha habido menos campañas, es lo que uno ve como desde este lado, digamos, que ha habido Ujú. menos campañas de comunicación. Estamos conversando con Ana María Arriagada, la presidenta del Colegio Médico. Ana María, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema y tiene que ver con la discusión que se está dando en materia de seguridad. De acuerdo a los borradores que se conocieron de las reformas que va a presentar el gobierno, una de esas reformas posibilitaría una restricción en las prestaciones de salud a condenados por ciertos delitos, narcotráfico, crimen organizado, entre otras cosas. ¿Cómo ven ustedes una idea de ese tipo? Mañana vamos a conocer el texto definitivo, pero en base al borrador y a lo que se ha sabido hasta ahora, ¿cómo ven ustedes una propuesta de esa naturaleza? No sé si me escucha bien, Sí, la porque escucho. yo tengo Ya, bueno, de lo que entendí la pregunta, pero logré comprenderla con respecto a los borradores y Exacto. el cambio constitucional que de alguna manera limitaría como parte de las condenas de personas presas por delitos vinculados, entiendo, a crimen organizado y ese tipo de delitos, no solo durante su condena, sino en los 15 años posteriores su acceso a la salud. Ujú. A nosotros nos parece eso tremendamente grave. Creemos que además no puede ser que desde el Ejecutivo se pretenda como interferir con lo que son penas. Y además creemos que nunca una pena debe ser limitar derechos humanos tan importantes como el derecho a la salud. Esto es algo que es para nosotros bastante incomprensible, indefendible desde el punto de vista no solo ético, también sanitario. Ujú. Hay que pensar que las personas que enferman, por ejemplo, en las cárceles, son personas que ponen en riesgo al resto y a toda la comunidad también por enfermedades que, entre otras cosas, producen grandes contagios. Hoy son lugares donde, por ejemplo, se pueden contagiar la tuberculosis y otras enfermedades que aún no hemos erradicado. Pero además y principalmente desde el derecho a salud de las personas, que como derecho humano es un derecho que no se puede perder bajo ninguna condición.
Eh, Además, es como decir hasta 15 años después, o sea, estamos Sí. castigando a la gente con la salud. A nosotros nos parece que eso no es correcto desde el punto de vista ético, Ujú. no es correcto desde los derechos humanos y tampoco es correcto desde el punto de vista sanitario. Hoy tengo entendido que el presidente se refirió a esto y dijo que no se iban a tocar el derecho a la salud. Así lo planteó. Yo espero que su visión prevalezca y espero que este borrador sufra todas las modificaciones necesarias para asegurar en nuestro país algo que es un bastión nuestro como país y que es que las prestaciones de salud se ofrecen a todos. Ujú. Doctora, en ese sentido, la idea es generar un marco, es lo que defiende el gobierno, más allá de la declaración que hoy día el presidente Kast, pero recojo las palabras del presidente del Partido Republicano, el senador Esquella, que decía que aquí en esto tenía que ser implacables en las condenas y sanciones que reciban este tipo de delincuentes en particular. ¿Qué le parece a usted ese concepto, entendiendo el alcance que puede tener desde el punto de vista sanitario? Yo creo que pueden haber penas muy duras, penas más duras para crímenes más importantes. Esas penas las tiene que dictaminar un juez Ujú. y esas penas tienen que estar dentro de lo que los códigos incluyen. Pienso que si una persona pierde la libertad, pierde una de las cosas más apreciadas por todos nosotros. Yo de solo imaginar que no pudiera circular, que no pudiera celebrar con nadie, que no pudiera salir cuando quisiera, que Ujú. no pudiera ver la luz del sol, estar con mi familia, Ujú. pienso que eso ya es lo más gravoso y está puesto así en el Código Penal. Y pienso que es ahí donde la justicia debe quedar, digamos. Pero ser más implacable y quitarle a las personas su derecho a seguir siendo persona, vale decir, a seguir teniendo educación, a seguir teniendo salud, Ujú. a seguir teniendo posibilidades de aprender, finalmente es algo que va despersonalizando absolutamente, Mm. va además en contra de cualquier forma de reparación o de vinculación posterior con la sociedad. Y además impone castigos sobre castigos porque sabemos que muchas veces en las trayectorias de estos delincuentes ha existido ya un estado bastante ausente, Ujú. probablemente precozmente en su vida. Entonces agregar castigo sobre castigo sobre castigo. Ya. Eh, por lo demás, nuestra justicia no es infalible. Entonces Ujú. imaginémonos si somos de pronto tomados presos por error, ¿no? Ujú. Y se nos empiezan a cercenar todos nuestros derechos más allá de la salud, nuestra posibilidad de ser humanos con dignidad. Por lo tanto, yo creo que la justicia no es infalible, Bien. la justicia por algo tiene garantía, la justicia da sus propias reglas y están escritos en sus códigos. Ujú. Y no me parece ser implacables con la salud de las personas, ni menos plantearlo desde el Poder Ejecutivo. Para eso existen en Chile poderes que están separados Ujú. y el Poder Judicial estima cuáles son las penas. Bien. La Y doctora. de nuevo creo que perder el derecho a la libertad ya es suficiente pena. Ujú. Y por lo demás, creo además que ya como sistema también sanitario, nosotros tenemos que asegurar que las personas, todas ellas, independiente de su comportamiento y de dónde estén, Ujú. reciban salud, la salud que merecen y que necesitan. Y nosotros tenemos en eso un mandato muy profundo eh, que lo sanciona desde los derechos humanos. La doctora Ana María Arriagada ha estado con nosotros esta mañana, presidenta del Colegio Médico. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y perdón